Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a este taller de neurociencia de la respiración consciente, por la que hoy vamos a transitar un camino para que entendáis esta gran herramienta para conseguir una salud plena a muchos niveles. No solo está el físico, sino que también entra en juego el nivel mental y el nivel emocional. Lo vamos a explicar durante el taller de hoy. Me presento, yo soy Cristina Pacheco, soy cofundadora del proyecto One Health. Es un proyecto que se basa en la medicina de estilo de vida, en el que trabajamos siempre los 6 pilares de la salud. Y esto es incidir y trabajar en la salud mental, en la salud emocional, en la salud nutricional, física, del sueño y descanso y la social, que es cómo nos relacionamos. Muy interesante y muy importante. Y llegamos a la conclusión, con el doctor Pacheco y yo, de que la herramienta de la respiración es clave para optimizar nuestra salud. Esencial, clave. Lo vamos a ver toda esta práctica, ¿verdad, doctor? Le doy paso al doctor para que se presente. Bueno, yo soy un especialista de medicina respiratoria durante más de 40 años en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Mi función en la respiración en este hospital durante tantos años era cómo funcionaba el órgano, aunque los alveolos y tal. Pero últimamente, una vez ya dejado la práctica clínica, sí me he dado cuenta de que la respiración, a través de las investigaciones de las universidades norteamericanas, sobre todo, es un instrumento, como ha dicho Cristina, magnífico para controlar nuestra vida emocional, sobre todo nuestra vida mental, incluyendo el sueño. Es decir, la respiración consciente están viendo desde hace nada, 10 años, que es un instrumento magnífico, una herramienta magnífica para controlar nuestro día a día. Vamos a empezar este taller con el título Neurociencia de la respiración consciente, para hacerlo entendible a un público como ustedes, que no están muy metidos en todo lo que es la neurociencia, pero vamos a intentar explicarlo para que lo entiendan bien y aplicarlo sobre todo a su vida cotidiana, a su vida diaria. Vamos a cargar la presentación. Perfecto. ¿Ya? Sí, podemos pasar. Bueno, la respiración consciente es el único proceso que puede ser manejado por la voluntad. Fíjense, yo no puedo controlar cómo va mi digestión, deprisa o lenta, no, o mi corazón deprisa o lento, mi tiroides que va deprisa o lento. La respiración es el único proceso voluntario que yo puedo intervenir en la relación, sobre todo interior-exterior de nuestro cuerpo. Esto es clave. No lo decimos ahora, ya lo decía la filosofía yógica de hace miles de años, que esto era así. La respiración. Lo que pasa es que ahora la ciencia lo que ha hecho es comprobar estos datos que venían de miles de años a través de estudios del funcionamiento del sistema nervioso. Y el segundo párrafo que ven ahí dice que la respiración es un comportamiento motor rítmico, vital, con una influencia sorprendentemente amplia en el cerebro y el cuerpo. Créanse, esto es una auténtica revolución dentro del campo de la salud mental y física. El uso de la respiración consciente. ¿Por qué está el eje pulmón-cerebro? Ahí saben o han oído hablar del eje intestino-cerebro a través de la microbiota. El eje corazón-cerebro. Pero es que el eje pulmón-cerebro está correlacionado, está conectado, de modo que la influencia del pulmón sobre el cerebro está claro y el cerebro sobre el pulmón es bidireccional. Tanto es así que han llegado a decir que si el cerebro fuera una orquesta, la respiración sería el director. Esto suena un poco de cómo. Sí, que nuestro ritmo inspiratorio o expiratorio puede
activar una serie de neuronas en algunos sitios, activar otras neuronas en otros sitios y que puedan hacer que la fisiología de tu pensamiento, de tu estado de ánimo, de tu estado depresivo, de tu estado de ansiedad, pueda cambiar. Que el pulmón, la respiración, influencia sobre los estados mentales. Esto es muy importante y es lo que vamos a intentar explicar en este taller. Observación de cómo respiramos. Esto es fundamental. Simplemente observar. La respiración es una herramienta a nuestra disposición. En todo momento y lugar, no hace falta apagar, disfrutar. No puede estar en un supermercado, o puede estar en un teatro, no puede estar en tu sillón, en tu casa. Siempre la tenemos a nuestra disposición. De tal manera que una forma de explicar cómo se puede activar la respiración es simplemente 3 veces respire e inspire profundamente. Al levantarse, lo primero que haga, levantarse, inspirar y expirar 3 veces. Aparición de la conciencia. Uno se está dando cuenta cuando hace esa inspiración y esa expiración. ¿Y saben dónde ocurre esto? Sobre todo en ese esquema del cerebro que ven abajo, en la corteza cingulada anterior. Es dentro del cerebro profundo. Se activa esta zona, la corteza cingulada anterior, de tal manera que aparece con la ínsula, aparece la conciencia, el darse cuenta de cómo estamos respirando. Pero ahora haremos una práctica de que no solo la respiración, de observar cómo respiramos, sino no introducir elementos emocionales, simplemente observar, relajarse, observar cómo entra el aire y cómo sale el aire. Porque si no, nos vamos a la mente divagante. ¿Esto qué es la mente divagante? Pues que cuando yo estoy, esto lo hemos experimentado todos, la mente es muy activa. Y entonces está pensando en que voy a comprar luego, que dice la mañana, unos amigos, tal, se te va continuamente. Y hay que intentar atraerla a la conciencia de la hora, tranquilidad. Solo el hecho de pensar que estamos, nuestra mente se ha ido al niño que ha hecho, que tengo que hacer, que tengo que mirar, que tal. Eso es divagar. Pero darse cuenta ya es la propiedad de la mente. ¿Técnicas para combatirla? Respiración consciente. Porque Harvard ya dijo en 2017 que el 47% de nuestra vida la pasamos con la mente divagante, dando saltos de un lado a otro. Buda decía que era la mente mono, porque los monos saltan de una rama a otra continuamente. La mente mono, decía Buda. O Santa Teresa decía que era la loca de la casa. Porque es que se va para un lado, se va para otro. Hay que calmar. La respiración consciente es una herramienta estupenda para eso. Observar cómo respiramos, nada más. Dese un poco de tiempo para sí mismo o a sí misma, parando, sentando, o respirando conscientemente, o repitiendo un mantra, instrumento para apagar el diálogo, o estimular el nervio vago, que luego veremos cómo es. Esto es un poco el esquema que les he puesto aquí del cerebro, es un poco cómo funciona todo esto que lo iremos viendo a través del taller. Bueno, esto es un corte prefrontal, la amígdala y el cerebro tal y como lo concebimos. Pues vamos a empezar con la primera práctica. Como ha comentado el doctor Pacheco, lo primero que uno tiene que iniciar el camino de la respiración es observarla, es ser capaces de observar y darse cuenta de que uno respira, porque es que es una función que la hacemos de manera muy automática. Entonces, para empezar con el trabajo de la respiración, lo primero que hay que hacer es darse cuenta que estoy respirando. El 80% de la población se dice que es respiradora bucal y esto es un error. Ya lo vamos a ver más adelante.
pero a través de la boca la respiración se queda muy alta, generando estrés y ansiedad, no activa el diafragma, entran patógenos porque no se filtran el aire y el oxígeno que entra, etc. Entonces hay que utilizar la nariz, hay que observar, hay que darse cuenta que por dónde respiro primero y que respiro. Vamos a hacer de esta función automática algo consciente. Entonces, hay una diferencia entre observar y analizar. En este caso vamos a comenzar dando el paso a observar. Y esto es mantenerse como un testigo neutro. Simplemente voy a permitir que mi cuerpo respire y voy a permitir que mi mente se quede neutra, observando. No voy a analizar si lo hago bien, si lo hago mal, si mi respiración es corta, si es larga, si es intensa, si es alta, si es baja. Simplemente voy a abrirme a la experiencia de observar mi respiración. Y este es el primer paso, ser consciente para luego ir practicando distintas herramientas que nos van a funcionar para calmar la mente, generar atención, gestionar mis emociones, ampliar mi memoria. Pero primero, el primer paso es observar. Por tanto, os invito a que os coloquéis en una postura cómoda. Normalmente, pues si estás en una silla, apoya los pies en el suelo, alarga un poquito tu columna y si estás en el suelo sentada, pues lo mismo. Alarga tu columna, encuentra una posición relajada o relajado. Te voy a invitar a que cierres los ojos porque la mirada ya va hacia el interior, que es lo que vamos a intencionar aquí, esa mira hacia el interior, y voy a abrirme a la experiencia de respirar a través de mi nariz, dándole la bienvenida a mi nariz. Simplemente se trata de observar, mirar a mi respiración sin evaluar, abrirme a la experiencia. Vamos a permanecer 1 minuto o 2 respirando con tranquilidad, observando y contemplando mi respiración. Si la mente se va a otro momento, a una tarea, hazla volver con amabilidad. Ahora, sigue en esta posición. Vamos a comenzar a observar un poquito más allá y te invito a que notes cómo el aire entra por tu nariz, a qué temperatura entra, hacia dónde va tu respiración, cómo es el movimiento torácico de ampliarse y reducirse, cómo sale la respiración a través de tus fosas nasales, si sale a otra temperatura, cómo está tu cuerpo, si está tenso, si está relajado, lo tiendo a relajar. Ahora aquí ya empiezo a meter conciencia. Voy analizando y voy a ir dirigiendo mi respiración. Primero la observo, después la dirijo. Nos mantenemos unos instantes aquí, atendiendo a esos factores que influyen en la respiración. Puedo acompañar con una leve sonrisa
a este momento de atención. Ahora te invito a que tomes una gran inhalación a través de tu nariz, sueltes el aire a través de la boca, suavemente, intenta alargar tu exhalación. Puedes mover un poquito los hombros para volver a este instante de nuevo a seguir con el taller. Bueno, aquí veis las 3 características del humano en cuanto a su funcionamiento cerebral que más interviene en la respiración: la atención, la memoria y en las emociones. Y dirán, pero ¿todo esto interviene? Sí, sí. Interviene para tu control y tu mejora. Vamos con la atención. Primero, bueno, a través de la inspiración y la expiración sabemos que la atención, que es donde yo dirijo el foco de mi mente, es muy importante para poder actuar, modificar el comportamiento de nuestra mente. Teniendo en cuenta que a los 15 minutos de hablar, el 70% de la audiencia pierde la. Esto es muy importante y espero que si están ahora y llevamos ya un ratito, que no se nos vaya la atención hacia otro. Para eso es muy fácil. Lo primero que hay que hacer es inspirar y expirar y la atención vuelve a nuestro cerebro. ¿Bien? Por lo que es importante que la atención la tengamos controlada para que lo que queramos, y si se va, volverlo mediante la respiración consciente. La memoria está vinculada al sentido del olfato. Y ustedes podrán decir, pero ¿qué me está contando este doctor? Está vinculado al sentido del olfato. Sí, sí. Al sentido del olfato, como veremos, y sobre todo el centro es el hipocampo. Esa estructura rojiza que ven, que está a la altura de la oreja, por dentro, en forma de cuerno, y está vinculada a inspiración nasal y la memoria. Luego hablaremos más de esto. Es muy interesante el sentido de la memoria y el olfato mediante la inspiración nasal. ¿Y las emociones? Pues mire, lo que hemos visto aquí, en el esquema del cerebro, hemos visto el hipocampo y debajo, en una estructura verdosa, veis la amígdala. Es el órgano pequeñito. Una amígdala es como una almendra. Amígdala significa almendra. Es una respuesta y una modulación por la respiración nasal, también controlada por la amígdala. Quédense con este concepto. La amígdala controla las emociones, el hipocampo, esa estructura de forma de cuerno largo, es la memoria. Memoria y emoción. La amígdala es muy importante para dar el revestimiento emocional a lo que vamos pensando o actuando. Hay que controlarla. No solo estimularla es el estrés, sino frenarla para que no tengamos tanto estrés. Memoria, atención e emociones. ¿Sabe cuál es la clave que están todos los estudiosos del sistema nervioso de acuerdo? En que las respiraciones lentas, esas que son de 6 a 10 por minuto, la amígdala se relaja y el hipocampo se estimula. Volvemos a lo de antes. La amígdala es la parte emocional. Se relaja, no hace tanto estrés. Y el hipocampo, que es la memoria, se estimula con las respiraciones lentas. Siéntense en un sofá tranquilamente y hagan 6 o 10 respiraciones por minuto. O Cristina, vamos a hacer una práctica sobre eso. Es que alimenta, mejora la memoria y mejora la atención, es increíble. Y también el sistema inmune, cardiovascular, endocrino y cerebral.
Y también, fíjense, hasta el dolor. Las respiraciones lentas hacen que el umbral del dolor baje y tenga menos dolor. Eso lo han comprobado en congresos médicos, que las respiraciones lentas logran aplacar el dolor. Pues vamos a comenzar a practicar, ¿no? Alguna herramienta ya. Y esta es una herramienta de respiración en la que es muy interesante que se tenga en cuenta que la exhalación se tiene que ir alargando más que la inhalación. Fijaros que aquí proponemos una inspiración en 3 segundos. Vamos a empezar con unos ejercicios sencillos que luego, a medida que vamos practicando, esto se va a ir incrementando en tiempo y vamos a practicar la expiración, la exhalación en 6 segundos. ¿Vale? Vamos a inhalar profundamente en 3, ya sabiendo que la respiración tiene que ser nasal. Después vamos a ver los 3 factores más profundamente de la respiración funcional, pero ya sabemos que el factor principal es respirar a través de nuestra nariz. Utilizar esta vía aérea alta para respirar, no la bucal. Perdonadme si me veis haciendo este gesto, porque esto por la cámara, ¿vale? Esto es por la cámara para que nos siga. A ver si nos ve aquí. Vale. Perdón, ¿ahí? ¿Ahí? Vale, perfecto. Aquí. No, espera que se quede. ¿No? Perdonad un segundín. Ahí. Es que no lo coge. Ahí. No. Bueno, síguenos con la cámara. Vale. Entonces, vamos a perdonar este pequeño inciso, ¿vale? Vamos a ver si nos coge, que me está diciendo aquí mis compañeros. Sí. Vale, un momentito. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Disculpad, voy a solucionarlo en cámara. No nos quiere seguir. Bueno, si no la movéis, no pasa nada. Sí, la movéis. ¿Sí? Ahí. Moverlo, vale, perfecto. Perdonad. Bien, entonces, lo que hablamos, la inspiración en 3 segundos y la exhalación en 6 segundos. Aquí ya comenzamos a incidir en las prácticas de respiración. Vamos a ver un poquito más adelante cómo la inhalación tiene que ver con todo el sistema cognitivo para prestar atención, lo que ha hecho el doctor Pacheco. Cuando veo que estoy un poco baja, un poco bajo de atención, tomo una respiración profunda a través de la nariz. Y la exhalación tiene que ver con el sistema emocional límbico. Por tanto, una inhalación en 3 segundos me mantiene en atención y la exhalación en 6 segundos lo que hace es que me relaje el sistema emocional. Entonces, hay un equilibrio perfecto. Es idónea para comenzar el día o terminarlo también. Entonces, encuentra una postura cómoda y que sea también armónica, y esto es importante, ¿vale? La higiene postural es clave para la función respiratoria porque hay que dejar espacio torácico para que mis pulmones y mi diafragma, que lo veremos un poco más adelante, tengan espacio para la movilidad y para ampliarse, que es lo que necesitan los pulmones, ampliar su volumen tidal, que es el volumen con el que siempre respiro, y este es pequeñito, lo que necesito es ampliar. Y entra entonces la función del nervio vago y todo el sistema cerebral, que lo iremos viendo a lo largo de este taller. Por tanto, te animo y te invito a que encuentres esa postura cómoda. Vamos a cerrar los ojos. Preferimos hacerlo con los ojos cerrados, lo podemos hacer con los ojos abiertos también, pero es este momento de mira hacia mi cuerpo, hacia mi parte interna. Por tanto, cerrar los ojos es una buena práctica también. Y vamos a empezar con esos segundos, mentalmente vas a ir contando, inhalando en 3, 2, 1, exhalando en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo en 3, 2, 1, exhalo en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo en 3, 2, 1, exhalo en 6, 5, 4, 3, 2, 1, inhalo en 3, 2, 1, exhalo en 6, 5, 4, 3, 2, 1, inhalo en 3, 2,
1, exhala en 6, 5, 4, 3, 2, 1, inhala en 3, 2, 1, exhala en 6, 5, 4, 3, 2, 1, inhala en 3, 2, 1, exhala en 6, 5, 4, 3, 2, 1, inhala en 3, 2, 1, exhala en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sigue un poco a tu ritmo, contando más o menos estos 3 y 6 segundos. No importa si te parece que es poco o mucho, largo o corto, vamos a ir practicando. Ábrete a la experiencia de la práctica de respiración. Relaja tus hombros, relaja tu rostro. Relaja la mandíbula. Vamos a ir parando despacito. Vamos a tomar una respiración, una inhalación profunda a través de la nariz. Vamos a retener un poquito el aire en pulmón lleno, pulmones llenos, y suelta a través de la boca, suave, destensando el cuerpo. Intentando alargar la exhalación como hemos hecho en este ejercicio. Vuelva a inhalar y exhalar ahora a través de la nariz. Y a medida que vayamos practicando, que vayáis practicando la respiración, se hará más fluida, se integrará más en el cuerpo-mente. Me va a ir costando menos cada vez. Voy a ir generando conciencia y me va a ir saliendo de manera natural la respiración. Muy bien, seguimos. Bueno, pues las 3 claves de la respiración consciente son estas. Nasal es mucho más efectiva que la vocal, sobre todo a nivel del olfato y el hipocampo y la amígdala. 2, respiración diafragmática. Y 3, respiración lenta, que hemos hecho. Cristina ha hecho ahora un ejercicio de respiración lenta. 3 y 6. En un minuto hay que hacer 10 o menos. Y tiene muchos beneficios. Pero las 3 claves son estas. Vamos a la nasal. La nasal, fíjense que tiene un sistema de entrada, el olfato, tiene un sistema de entrada al cerebro único. De todos los sentidos, tacto, vista, oído, todos entran por una vía común en el cerebro. La nasal tiene su propia vía de entrada, que si miran el esquema, es el bulbo olfatorio. Tiene una vía directa a la red cerebral. El olfato fue maltratado, entre comillas, por los neuroanatomistas durante mucho tiempo porque era una zona del cerebro muy pequeñita. Y dijeron, no tiene esta importancia. Pero caramba, sí que la tiene. Luego veremos cómo la respiración nasal tiene tal importancia que luego verán las propiedades, muchas propiedades. Respiración nasal. Fíjense, respiración nasal y memoria. Antes lo hemos mencionado. El hipocampo, esa zona que hay detrás o pegado detrás de los dos oídos, es el centro de sincronización de la memoria. Y si hay un olfato añadido,
hay más memoria. Van a decir, ¿no? ¿Esto cómo es? Si hay un olfato añadido, hay más memoria. Sí. Para intentar memorizar algo, si huelen algo cuando le están diciendo algo, el hipocampo lo registra con más neuronas y lo registra mejor. Esto es revolucionario. Más sincronización neuronal si hay un olfato añadido. Pero esto no ocurre con la respiración bucal. Ocurre con la nasal, por esta vía de entrada que tiene tan peculiar a través del bulbo olfatorio. Tanto es así que la amígdala y el olfato también están relacionados. Fíjense el esquema de la izquierda, que ven el cerebro con el hipocampo y la amígdala. Arriba, a más entreno del bulbo olfatorio, mejor hipocampo y menos amígdala. Por tanto, el hipocampo se comporta como una barrera de la amígdala. La Universidad de Dresde, en Alemania, en el año 2018 publicó un artículo que revolucionó un poco la neurociencia, diciendo: yo he cogido 2 grupos de gente con deterioro cognitivo leve. Fíjense, a unos les pongo a hacer sudokus durante 3 meses para intentar mejorar la cognición. Y a otros les pongo a hacer entreno de olfatos con 6 perfumes, 6 olfatos, para que los distingan. Y miran el deterioro cognitivo en ellos y, ya digo, en los que hacían sudokus. ¿Saben quién ganó en cuanto a estadística mejores índices de cognición? El grupo que se había sometido a entrenamiento del olfato. Esto es revolucionario. Por tanto, parece ser que enfermedades neurodegenerativas, que todo ser humano tiene miedo a ciertas edades, las almas de neurodegeneración, parece ser que se estimulan las neuronas del hipocampo, angiogénesis, hay una neurogénesis de neuronas con el olfato, mayor que con los sudokus y los entrenamientos mentales. ¿Verdad que les suena un poco fuerte el tema? Pues esto hay grupos que están en los centros neurológicos, de deterioros cognitivos, en entrenamientos importantes del olfato, porque, repito, provoca un aumento de las neuronas del hipocampo. Y la amígdala, que es nuestro factor emocional, cuando es grande, da lugar a enfado, ansiedad, depresión y estrés crónico. Mira que en esta sociedad tenemos el estrés crónico metido. Esto significa una amígdala grande. Pero en cambio la amígdala pequeña es bienestar. ¿Y quién frena a esa amígdala para que no crezca? Pues el hipocampo. Cuando crece por los olfatos que hemos estado hablando, por el entrenamiento de los perfumes, es una barrera de la amígdala. A mí me parece esto que es absolutamente, es el germen de un desarrollo de la investigación increíble. Repito, la amígdala grande es enfado, ansiedad, depresión, malas formas, malas maneras, ira. Y es el estrés, pero cuando se deja ir es el estrés crónico. En la sociedad, demasiado estrés. Y cuando es pequeña es bienestar. Bienestar es controlar la emoción. Una amígdala no se puede desmontar, ni tampoco se puede quitar, porque si la extraemos, una operación quirúrgica, quitamos la amígdala, no tenemos revestimiento emocional de lo que nos pasa. Emocional es dar cualidad a lo que nos pasa, pero si damos demasiada cualidad, que venga un señor a decirte, esto que estás haciendo, y tú respondes agresivamente, eso es el estrés crónico. Y el olfato tiene mucho que decir en esto. Creo que es importante el mensaje, porque respiren por la nariz y entrenen
la nariz con perfumes, para saber diferenciar. La respiración diafragmática profunda, importante. Ahora Cristina les hará un ejercicio para que respiremos. Intentemos respirar con el diafragma. Es como si tuviéramos aquí en las branquias, porque tiene muchas cualidades. Muchas, incluso la resiliencia mental. Es la capacidad de recuperar rápidamente del estrés. La resiliencia es los obstáculos, es tener esa cualidad. Respiren con el diafragma. Bueno, y esto es la tormenta cerebral del estrés. Lo he puesto así porque es que en cualquier oficina, en cualquier negocio, en cualquier de la humanidad que se relaciona unos con otros, la tormenta cerebral del estrés está ahí. ¿Y cómo empieza? Por la inundación del cortisol. Se inunda el cortisol y se estimula la amígdala. Otra vez sale la amígdala. Y entonces, ¿sabe qué pasa cuando se estimula la amígdala también? Que salen los recuerdos negativos. Eso nos pasa a todos. Estamos en una situación en tu casa, donde sea, y salen más negativos. Los recuerdos más negativos, no positivos, más negativos. Entonces, ¿el cerebro qué hace si hay una inundación de cortisol? Bueno, pues tenemos lo que llama una respiración consciente, que interviene la respuesta mediante la voluntad, una respiración profunda y inspiración y expiración. El ejercicio, por ejemplo, el 3-6, que les ha dicho Cristina, puede funcionar. 3 inspiración, 1, 2, 3, 6 expiración. Y el estrés, si se apartan un poco en una oficina, en un negocio, pues, un poco, y se meten en sí mismos, me voy a dedicar 1 minuto a mí mismo. 3-6. Oye, el estrés disminuye. Y viene, por eso hemos saltado abajo, la calma, que es lo contrario del estrés. El estrés es confusión, ira. La calma mediante la respiración. ¿No les parece interesante esto? Que podamos controlarlo voluntariamente con nuestra respiración. Y aquí vamos a dar paso al ejercicio número 3. Esto es uno de los factores de la respiración funcional consciente. El primero es nasal. Ya hemos visto un poquito que la respiración, tengo que observar cómo es mi respiración, por dónde está realizándose a través de mi nariz. Y ahora vamos a ir hacia dónde va la respiración. ¿Hacia dónde suelo llevar la respiración? ¿Tú eres consciente de hacia dónde llevas la respiración? Normalmente no somos muy conscientes de hacia dónde estoy llevando mi respiración. Fisiológicamente el pulmón, los pulmones, aquí son más estrechos. Por tanto, la respiración corta, clavicular, no permite que amplíe mi respiración. Por tanto, no llega mi respiración al diafragma. Hemos visto las cualidades que tiene el diafragma en cuanto a nivel cognitivo y emocional. Más resiliencia, más gestión de mis emociones. Pero es que el nervio vago, que lo veremos un poquito más adelante, el nervio vago pasa a través del diafragma y de vago no tiene nada, porque el nervio vago, que va desde, que conecta obviamente el cerebro, baja y conecta con todos los órganos claves. Imaginaros si la respiración influye en el sistema. Pasa el nervio vago por ahí, por el diafragma. Tengo que conseguir que mi respiración no se quede alta, clavicular, sino que baje hacia el diafragma. ¿Veis aquí en la diapositiva? Cuando inhalo, mi diafragma baja, porque mis pulmones, mi caja torácica se amplía. Y cuando exhalo, suelto todo el aire, mis pulmones se reducen, mi diafragma sube. Tengo que conseguir esa movilidad diafragmática. El doctor mencionaba las branquias. Yo muchas veces en sesiones y en los programas de gestión de estrés y planes de salud que hacemos, siempre comento, imagínate que tienes unas branquias a los lados. Tú tienes que conseguir que esas branquias se muevan, se movilicen hacia los lados. Incluso puedes ponerte las manitas aquí, que ahora lo vamos a ver, poniéndote las manos,
intentando que haya esa movilidad al inhalar de mis manos. Obviamente es un movimiento muy sutil, pero tengo que conseguir esa conciencia corporal. Y esto es básico. Esto es una base primordial de mi respiración, para que sea una respiración idónea y que impacte de manera positiva. Primero nasal y segundo, hacia dónde llevo mi respiración, hacia el diafragma. Otro ejemplo, imagina un vaso vacío y yo lleno de agua una jarra, cojo el agua y ¿dónde cae la base del agua? ¿Dónde cae? Pues a la base, ¿no? A la parte más baja. Pues lo mismo es la respiración. Cuando yo inhalo a través de mi nariz, lo que tengo que hacer es primero que mi respiración llegue abajo y luego ya suba, no al revés. Porque igual que hemos dicho que el 80% de la población es respiradora vocal, te diría que el 90% de la población es respiradora clavicular. Y esto genera mucho estrés y mucha ansiedad, porque no amplía, no activa el nervio vago. El tono vagal del cuerpo activa el sistema parasimpático, el que para al simpático, al estrés, al cortisol, a la amígdala grande. Y lo que queremos es revertir ese estado y generar estados de calma. Y de verdad que se consigue a través de la respiración nasal y diafragmática. De verdad que se consigue. De verdad. Hay estudios ya. Y además llevamos muchos años con toda la filosofía oriental. Yo soy una gran seguidora, aparte de la occidental, que ya comentaba esto, de este impacto. Por tanto, yo te animo y te invito a que de nuevo encuentres una postura cómoda, y esto es muy importante, decirle al cerebro, oye, voy a parar un momento, voy a dedicarme un instante y voy a respirar. Voy a realizar esta práctica. Por tanto, las manos, para que, sobre todo los que iniciamos, ¿vale? Los que iniciáis en estas prácticas, primero sentir el cuerpo, y esto es importante para conectar cuerpo y mente. Las manos a los lados. Si puedes tumbarte también en el suelo, que además es una práctica que es más sencilla para notar el movimiento torácico, pero si quieres lo puedes hacer también sentada o sentado. Por tanto, manos en la parte baja del tórax, ¿vale? Casi donde acaban las costillas. Y relajados los hombros, porque si no ya estoy generando tensión. El hombro tiene que ir alejado de las orejas y tiene que ir la columna alargada para crear de nuevo espacio torácico, ¿vale? Dejar espacio a tus pulmones. Y aquí, ya sabiendo que mi respiración ha de ser nasal, tengo que intentar, y muy poco a poco y con mucha amabilidad, para ir integrando esta práctica, ir poco a poco llevando mi respiración muy concentrada y concentrado hacia la parte baja de mi caja torácica y lateral, como los peces que tienen branquias en los lados. Imagina que respiras aquí, en esta zona de aquí. Tengo que conseguir llevar mi respiración hacia la parte baja, hacia mi diafragma. Y al inhalar hay una pequeña separación de las manos. Los hombros no tienen que subir ni bajar porque eso es un detalle de que tu respiración es muy alta, por tanto los hombros se quedan relajados y mi respiración es torácica, diafragmática, casi como si respirase con el abdomen. Cierra los ojos para conectar aún más con esa conciencia corporal y practica esta respiración durante un par de minutos. Realízala conmigo y comenzamos. Al inhalar, amplío. Recuerda esa respiración nasal y lenta. Y al exhalar, reduzco. Tus manos se tienen que ir juntando suavemente. Es un movimiento sutil, pero activador del diafragma.
2 respiraciones más. Date cuenta a medida que practicas que tu respiración se amplía. Puedes respirar con mayor capacidad pulmonar a través del diafragma. Relajamos los brazos y los tienes apoyados en tus costillas. Vamos a tomar de nuevo una respiración nasal profunda. Vas a retener el aire con pulmones llenos, sosteniendo el oxígeno unos instantes y soltamos a través de la boca de manera relajada, teniendo en cuenta que no decaiga la postura, que se mantenga activa, y esto es clave también. Muy bien. Y seguimos. Yo quiero dar un consejo a todos los que oís. Es que estos ejercicios que estamos diciendo, considerarlo un regalo para ti mismo a lo largo del día. La respiración normal, 90 y tantos % es inconsciente, es automática. Y esto que estamos proponiendo aquí es que te hagas este regalo durante 1, 3, 5 minutos contigo mismo hacia tu interior. Por ejemplo, la respiración diafragmática, la respiración lenta, la respiración nasal, porque tiene múltiples beneficios en tu estado mental y muchos otros estados, endocrino, el cardíaco. De modo que date ese regalo a ti mismo, consciente. La respiración es la mayoría de las veces inconsciente, pero si lo haces consciente obtendrás muchos beneficios. Esa es la revolución actual de la ciencia, sobre todo proveniente de Estados Unidos, universidades americanas. La respiración lenta es súper importante, de verdad, es increíble. Ir respirando 20 respiraciones por minuto, como hacemos cuando vamos a comprar, cuando vamos al metro, en la estación, en el coche, tal. Intenta darte este regalo de respiración lenta, porque reduce el estrés fisiológico, aumenta el tono vagal. Ahora miraremos el pago. Pero es que disminuye la hipertensión arterial, mejora la atención y la memoria, es increíble. Esto está demostrado, esto no estamos diciendo cosas por decir, esto está fundamentado en artículos médicos de primera línea, en revistas de primera línea. Y vamos a practicar la respiración lenta. Os voy a proponer un ejercicio con un cronómetro en el que vamos a contar durante 1 minuto, ¿vale? ¿Cuántas inhalaciones tienes? Intenta no intervenir mucho en la respiración ya con lo que vas conociendo, sino que lo hagas de manera natural, ¿vale? Entonces, de nuevo, encuéntrate en una postura que sea cómoda y durante este minuto vas a contar el número de inhalaciones que tienes, ¿vale? Por tanto, vamos a comenzar ese minuto en 3, 2, 1.
Muy bien, paramos. Y os voy a preguntar, para que me comentéis un poco desde casa, ¿cuántas inhalaciones habéis tenido durante este minuto? 4, 5, 9, 11, 10, 10, vale, 10, muy bien. ¿Vale? Bueno, ya vais sabiendo algo también, ¿eh? Y esto es importante. Y está muy bien, ¿eh? Que vayáis sabiendo. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de respiración lenta. ¿Cómo puedo incidir en esta respiración lenta? Ya sabemos que la respiración ha de ser nasal, ya sabemos que la respiración ha de ser diafragmática, y ahora el ejercicio, hay un ejercicio para practicar esa respiración lenta, un ejemplo, puede ser ponerse un dedito aquí, el índice, o una pluma, pero si no tenemos una pluma muy cerca, practicamos con el dedo. Y tenemos que intentar que casi sea imperceptible la respiración, que mi dedo no note la respiración. Fijaros si es suave y lenta. Vamos a practicar esta lentitud en la respiración, que al cerebro le llega el mensaje de que todo está bien cuando hago esta respiración lenta. Fijaros el mensaje que le llega al cerebro. Todo está bien. Entro en un estado de calma. Óptimo. Por tanto, vamos a practicar esta respiración, a ver qué tal, a ver si bajamos. Y vuelve de nuevo a encontrar esa postura y vamos a comenzar en 3, 2, 1. Y paramos. ¿Qué tal? ¿Nos podéis compartir cuántas inhalaciones habéis tenido este minuto de respiración consciente lenta? 4, 9, 3, 5, 3, 5. Vemos el cambio, ¿no? ¿Lo notáis el cambio? En cuanto meto conciencia en mi respiración, ¿cómo soy capaz de modular esa variabilidad de la frecuencia? Esto no solo impacta a nivel cerebral, también tiene un impacto muy positivo a nivel del corazón, ¿verdad? Por toda la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que esto hay una práctica muy buena que es el 5-5-5, que es una respiración que se hace de coherencia cardíaca, respiraciones triangulares, respiraciones cuadradas. Bueno, hay muchos tipos de respiraciones, pero vamos a ver los cimientos. Estamos viendo los cimientos hoy. Respiración nasal, respiración lenta, respiración diafragmática. Muy bien. Vemos una pregunta, creo que hay alguien con una pregunta. ¿No? Ah, es que se ha colado. Muy bien. Por remarcar más la importancia de la respiración, fijaros, 10 por minuto o menos. Fíjense todo lo que hace la respiración lenta en nuestro organismo.
Mejora el sistema cardiovascular, inmune, endocrino y cerebral. Dice, ¿por qué me está contando tanto? Induce la relajación, mejora la atención y la memoria, disminuye la hipertensión arterial. Esto ya lo estamos recomendando los médicos para los hipertensos, que hagan ejercicios de respiración lenta. Dense ese regalo que hemos hablado antes. Al cabo del día, dediquen 3-4 minutos a respiración lenta. Aumenta el umbral del dolor. No parece que haya tanto dolor. Y reduce el estrés fisiológico, porque aumenta el tono vagal. El nervio vago, aquí estamos en un nervio que recoge. Fíjense este esquema aquí abajo a la derecha. Es un nervio vago porque vaga, no que sea vago, perezoso, sino porque vaga por todo el cuerpo recogiendo información que lo lleva al cerebro. De todo, el intestino, del páncreas, del pulmón, del corazón. Y lo lleva al cerebro, aquí, a esta parte del tronco encefálico donde están los centros respiratorios. Es el inductor de la calma. ¿Y cómo lo estimulo yo para tener más calma? Bueno, respiración nasal y diafragmática. Porque, como ha dicho Cristina antes, el nervio vago pasa por el diafragma y al hacer la respiración diafragmática y nasal se estimula, y por tanto, calma. Risas genuinas y espontáneas. Curioso, las risas genuinas y espontáneas estimulan el vago. Tararear una canción también estimula el vago. Y la exposición al frío, no al calor, al frío estimula el vago. De modo que es un poco humorístico, pero también vale la pena un taller también. Inyección de humor. La próxima vez que sientas que una situación te supera, detente, respira, tararea y concéntrate. Tararea una canción, respira, tararea y te relajas. Tenemos una pregunta, creo, desde casa. Sí. Si alguien quiere intervenir, por supuesto que podéis. Sí, pregunta Javier ¿Sí? que cuando facilitan talleres de atención plena con personas de tercera edad, si puede haber alguna dificultad al practicar la respiración consciente, teniendo en cuenta que alguno de ellos puede tener dificultades respiratorias. La respiración consciente simplemente es lo que dice la palabra. O sea, la respiración es automática. Intervenga la conciencia en su respiración. Nosotros los neurólogos, cuando aplicamos la respiración consciente en pacientes con enfermedades pulmonares, ahora veremos un ejercicio que es muy bueno para los pacientes con EPOC. ¿Han oído hablar de lo que es la EPOC? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se está generalizando ya lo que es el problema de que el pulmón no funciona bien. Pues bien, la respiración consciente mejora la dinámica respiratoria. Mejora. La basura, que está ahí. Coge la basura y desactivarla. Un audio por ahí, ¿no? Sí. Y... Perdón, por ahí. Mejora. Si se puede silenciar. Mejora la respiración e incluso en gente de la tercera edad con problemas respiratorios. Y le enseñamos, dar un beso? si le enseñamos que practique la respiración consciente, es nada más poner conciencia a cómo respiramos. Si es que si lo piensa en un momento es muy fácil. En vez de respirar automático, que es el a cabo del día es así, es automática, metan conciencia. ¿Cómo se respira? Y en ese momento se dan cuenta que puedo respirar como yo quiera, voluntariamente, por la nariz, diafragmática, y entonces es muy bueno. E incluso ejercicios como el que vamos a ver ahora, este que tenemos aquí en la diapositiva, el famoso suspiro cíclico. ¿Esto qué es? Que ahora nos explicará Cristina con más énfasis. Pues este es el ejercicio de la Universidad de Stanford, de Estados Unidos,
que es la punta de lanza de la investigación de la respiración consciente ahora, introdujo como el ejercicio más completo del ser humano para intentar un bienestar emocional y mejorar la respiración. El suspiro cíclico, fíjense, a la derecha he puesto una gráfica, ¿la ven? Abajo a la derecha, que compara el mindfulness famoso, que es el estar pensando en nada sino en respirar y nada más, y dejar ir y respirar, y la mente se mete en la respiración en sí misma, y realizar el suspiro cíclico, pero a cabo de un mes mejoraba la ansiedad y el estado anímico más en el suspiro cíclico que en el mindfulness. Esto fue un andabonazo en la ciencia, caramba. Si el mindfulness, que está en todos lados, en todos sitios, en todos gimnasios, tan importante es, no, el suspiro cíclico mejora, pero al cabo de un mes mejora el estado anímico con respecto al mindfulness. Bien. Vamos a hacer el ejercicio del suspiro cíclico. Adelante. Vamos a explicar un pequeño detalle para que entendáis el suspiro cíclico, cómo se lleva a cabo, ¿no? Como decía el doctor, los temas de mindfulness, que es mantenerse en el momento presente, no practicar cualquier cosa cotidiana, pero manteniendo toda la atención en eso. Aquí entra en juego también que mindfulness utiliza la respiración para llevar a cabo este tipo de estados, pero aquí dice la Universidad de Stanford que el efecto en el estado de ánimo positivo tiene una mayor relevancia cuando uno practica el suspiro cíclico. Y esto es una herramienta ya. Hemos visto la 3-6, hemos visto la respiración funcional, que es la de los 3 factores, y entramos en el suspiro cíclico. Os recuerdo una cosa que es, recordamos que en la inhalación hay una sincronía de todo el sistema neuronal. Cuando inhalo, por eso se presta la atención, ¿no? Tomo una inhalación profunda, que Stanford dice violenta, aunque a mí no me gusta decir violenta, sino intensa. Tomo una respiración intensa, porque tiene que ser un poquito fuerte. Parece que no me queda más respiración o hueco en la caja torácica y queda un poquito. Y cojo otro poco más. Y ya desde ese punto bajo en una exhalación prolongada, que como os recuerdo, hemos dicho que la exhalación tiene que ver con el sistema, con la regulación del sistema emocional. Y la inhalación con el sistema cognitivo. Presto atención y después relajo todo el sistema emocional. ¿Y entonces qué pasa? Pues que Stanford dice que encuentro un óptimo estado positivo. Pues voy a hacer esto, por si os quedase un poquito más claro, y es esta curva, ¿no? Esto sería la inhalación, parece que llega a su cumbre, pero no, puedo inhalar un poquito más, y ya de ahí baja, 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 baja la exhalación y empieza a prolongarse la exhalación. Es decir, dura más la exhalación que la doble inhalación. Y la clave también está aquí. El que parece que no puedo recoger más aire, más oxígeno, pero puedo coger un poquito más y luego ya comenzar a bajar. Bajo en la curva, exhalo, 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 exhalo y sigo alargando la exhalación. Y eso es la clave también para encontrar un óptimo intercambio de gases, ¿verdad? Entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Vamos a practicar esta respiración que se llama suspiro cíclico, o también la encontraréis, si queréis investigar, suspiro fisiológico, también se llama. Por lo tanto, simplemente repito, inhalo profundamente, parece que no me queda más hueco para inhalar, inhalo un poquito más, cuidado con la tensión de los hombros, que veo mucho en los talleres, ¿vale? En las sesiones, que cuando yo pido que se inhale doblemente, hago esto con los hombros.
Y resulta que la respiración se queda muy arriba. Hemos dicho durante el taller de hoy que la respiración ha de ser diafragmática, que intente mantener los hombros alejados de mis orejas. Esto es una fórmula para ser consciente de esta parte alta del cuerpo, para no generar tensión, porque luego esta tensión sube a la parte cerebral también. Por tanto, recuerdo esa inhalación nasal y diafragmática. Primero lo hacemos despacio y luego ya vamos introduciendo un poquito más de intensidad. ¿Vale? Doble inhalación y ya aquí exhalo, 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 exhalo y prolongo la exhalación. Pues vamos a practicar un poquito este suspiro. Un inciso, nada más. Esto, el suspiro cíclico está en la literatura y en la filosofía española. ¿Quién no ha oído eso de que, ay, Dios mío? ¿Verdad que lo habéis oído alguna vez? Sí, Coge aire y ese hace... suspiro. Esto, el suspiro, por eso cíclico, está en el ser humano y parece como si, curiosamente, el cerebro de esa mujer o de ese hombre que hace... Para liberar, ¿no? Tensión. Está en lo que ahora va a explicar Cristina. Lo que vamos a hacer ahora es practicar. Entonces, vamos a encontrar esta postura de nuevo cómoda, voy a adoptar esta postura para ya que el cerebro vaya integrando a que cuando yo adopto esta postura es que voy a trabajarme, voy a encontrar este espacio de trabajo para mí, para mi respiración, para encontrar esos beneficios a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel del sueño, incluso en mis relaciones. Por tanto, voy a tomar una inhalación profunda. Voy a aumentar un poquito más esa inhalación y después lentamente voy a soltar. Todo es nasal, recuerdo, ¿vale? La respiración es nasal. Suspiro cíclico, constante, completo, nasal. Vamos a estar durante un par de minutos practicando esta herramienta y esta técnica. Puedes comenzar a partir de ahora. Voy poco a poco observando, como hemos dicho desde el inicio, cómo está tu cuerpo, cómo va integrando esta práctica, cómo la va entendiendo. Porque hay que entender, hay que observar, hay que entender cómo funciona mi cuerpo. Cuidado con no decaer en las exhalaciones. Recuerda mantener esa postura activa, que no tensa. Encuentra la comodidad también en los tiempos, ¿vale? De tu respiración, porque a medida que vayas practicando irás incrementando, siempre de lo sencillo a lo complejo. Estas dos o tres últimos suspiros cíclicos te voy a invitar a que pruebes también a exhalar a través de la boca. Recuerdo, la inhalación siempre, siempre es nasal. La exhalación puede ir variando, ¿vale? Intento practicar siempre el ciclo completo nasal para ir integrando esta respiración, pero la exhalación puede ser bucal también, ¿vale? Por tanto, practico esta exhalación bucal.
Muy bien. Vamos a ir parando. Probablemente luego va a haber un espacio de preguntas, pero lo que más encontréis dificultad es en esa inhalación, cuando es doble y que tiene que ser diafragmática, porque parece que ese poquito que queda y que tengo que respirar con mucha intensidad y es ese corto espacio, parece que o va a tender a ir hacia arriba, ¿vale? Pero hay que intentar bajar la respiración al diafragma, siempre con esa tendencia a bajar, a mantener conciencia aquí, a esta parte lateral, a ampliar mi capacidad de los pulmones hacia el diafragma. Esto es clave, importantísimo. Muy bien. Este suspiro tiene tanta novedad y tanta ciencia que se puede aplicar en momentos de nerviosismo, de estrés, de preparación, ante algo, incluso antes de dormir. Practicar el suspiro cíclico va fenomenal, porque interviene, como ha dicho Cristina, el sistema simpático y el parasimpático, la estimulación y la calma, y engloba los dos sistemas autónomos del organismo y da un resultado magnífico. Creo que tenemos una pregunta desde casa. Nos la haré nuestro compañero. Sí, es la respiración diafragmática. ¿En la respiración diafragmática se hincha también el abdomen o se queda en la zona de los flotantes y abdomen recto? Hay cierta confusión con eso. Muchas veces dicen el abdomen es lo mismo que la diafragmática. No. El diafragma es el movimiento que se moviliza. Porque cuando yo hago la respiración abdominal inflo el abdomen. No se trata de eso. Se trata de que es un poco difícil al principio, pero hay que concienciarse. Dirigir la respiración a la base del tórax, como si tuviéramos branquias con las manos. Se elevan como alas y se relaja. Esa es la respiración diafragmática. La abdominal es incorrecta. De todas maneras, sí que puede ayudar, porque he visto muchos casos en los que sí que puede ayudar el llevar la respiración un poquito hacia el abdomen. Eso sí que a veces ayuda para entender que hay que utilizar esta parte baja del tórax. Pero hay tres tipos de respiraciones: abdominal, torácica y clavicular. Entonces, la diafragmática está entre el abdomen y el tórax. Entonces, si te ayuda a llevar un poquito la respiración hacia la parte abdominal, lo puedes realizar, pero no es una respiración completa del abdomen. No tengo que destensar el abdomen y ampliarlo hacia afuera. No, tengo que intentar conseguir esa conciencia en el que la respiración ha de ser en la parte lateral torácica. Otra pregunta. ¿Queda claro otra pregunta? Sí. En el suspiro del estado del estado de ánimo que habéis comentado, Sí. pero ¿con qué frecuencia es recomendable practicarlo y durante cuánto tiempo cada vez que se practique? 5 minutos al día. Fíjate qué fácil. Este trabajo tan importante de la Universidad de Stanford, donde compararon mindfulness y el suspiro cíclico, lo hicieron con grupos de 5 minutos nada más y con test muy contrastados, principio y al final. Con solo 5 minutos. Es milagroso, ¿verdad? Pues mejoraban el estado de ánimo mucho más que el mindfulness. Pero precisa una adaptación de nuestro sistema nervioso. No es milagroso de un día. Puede ser un instante, pero en un mes se lograban los mejores resultados. 5 minutos al día, no es mucho, ¿eh? Otra pregunta que tenemos. ¿Es posible que al forzar la respiración o al reír den calambres en el diafragma? Bueno, a ver, es habitual, vamos a ver. Que si es posible. Si es posible, sí, es que es Ahí una capa, claro, es un tejido que en parte es muscular. Sí. Entonces, obviamente, sí, puede llegar a dar calambres. Y lo ideal es ir practicando, porque es que es un tejido que hay que ir ejercitándolo. Hay que ejercitar el diafragma. Por eso la respiración amplía, cuando inhalas amplías y cuando exhalas lo reduces. Entonces hay un movimiento diafragmático.
Sí, me he visto muchos casos también de que a veces en las técnicas de respiración, en las sesiones de respiración, en las sesiones de pilates, de yoga, que se utiliza mucho el cuerpo y la respiración en conjunto, a veces pasan este tipo de incidencias en el que puede dar calambres. Pero lo mejor es ir practicando para ir adaptando y haciendo flexible al diafragma. Lo que sí es, por ejemplo, si son espasmos, el hipo, en realidad son espasmos del diafragma. Bueno, se espasmoliza su músculo Claro. y se espasmoliza, pero calambres como tal, no conozco que sea muy frecuente. ¿Seguimos? Sí. Ya resumiendo, para acabar este taller, lo primero, y lo he subrayado en letras grandes, reserva para ti unos minutos al día. Reserva unos minutos al día para ti mismo, no para el niño, esto, lo otro, la tienda, que esto, que salgo, que voy, para ti. Los ejercicios diversos de respiración consciente deben cumplir las serie de requisitos. Para resumir y que se nos meta en la cabeza. Respiraciones lentas, menos de 10 por minuto, al menos un mes, como hemos visto con el suspiro cíclico, porque va mejorando al cabo del mes. Respiración nasal siempre, al menos en inspiración. Y por último, uso de respiración diafragmática, las respiraciones más largas que las inspiraciones. Las tres claves que hemos comentado, nasal, diafragmática y lenta, y los tres factores clave que ya Cristina os dará un resumen general. Fijaros si es importante la respiración. Fijaros que yo doy siempre este ejemplo, pero es que me parece que impacta, ¿no? Y es que lo primero que hacemos al nacer prácticamente es una inhalación. Inhalo, el bebé inhala. Y lo último que hacemos antes de irnos de esta vida es exhalar. Entonces, entre esa inhalación y esa última exhalación, fijaros todo, pasa la vida y el ritmo de respiración que hay constante, en el que soy capaz de incidir, el único sistema en el que soy capaz de meterme y modularlo. Fijaros si es que es clave. Son técnicas que me acompañan en el día a día, que son gratuitas, porque este taller yo lo aprendo, yo lo integro, me hace falta práctica, pero ya lo tengo ahí, ya es una herramienta que es mi medicina. Le llaman la gran farmacia. Nosotros somos de verdad unos fieles seguidores, sabemos el impacto que tiene positivo, queremos que se conozcan estas herramientas, se practiquen porque realmente mejoran la salud y el bienestar, realmente lo mejoran. Y ya desde la infancia, deberían aprenderse en la escuela. Exacto. Esto, si lo podéis enseñar también a vuestro entorno, es ideal también. Desde los más pequeños, que aprendan a respirar profundamente, conscientemente. Vamos a acabar con la práctica del todo el ejercicio funcional completo, ¿vale? Volvemos a recordar, y esto es que es el cimiento, por eso queremos ser un poco, incidir mucho en esto, porque es que es la base, y es respiremos por la nariz. ¿Por dónde respiro? Soy consciente, voy haciéndome consciente en mi día a día, mi cotidianidad. Respiración nasal. ¿Hacia dónde llevo mi respiración? Hacia la zona diafragmática. Y el factor importante, ¿cuánto tiempo dura mi respiración? Que sea lenta, que de vez en cuando me pare en mi día a día esas pausas activas durante el horario laboral o el personal y que practique un poquito. Es que requiere poco tiempo. Fijaros lo que dice Stanford, 5 minutos de suspiro cíclico. Y menos, diría yo, porque cuando te levantes, ¿verdad? 3 respiraciones para empezar el día, lentas, y ya empiezo mi día. Un poquito por la mañana paro y practico 2-3 minutos, 5. En la tarde, oye, voy conduciendo, pues a ver, voy respirando hacia mi diafragma de manera nasal, lenta. Antes de dormir, para incidir a un sueño restaurativo, clave en la salud. Practiquemos el último ejercicio, que es la respiración de los 3 factores en conjunto. Adopta una postura cómoda, que esto, de verdad, incidimos mucho también en la higiene postural porque es clave. Y ya sabiendo que tengo que respirar por mi nariz, dejar que la respiración baje hacia mi diafragma y que sea lenta,
Te invito a que todos, desde aquí, practiquemos durante unos instantes esta respiración completa. A tu ritmo, recuerda que es de lo sencillo a lo complejo, pero practica. Vamos a comenzar en 3, 2, 1. Te animamos a ir alargando un poquito más la exhalación que la inhalación también, por todo el impacto y beneficios que hemos comentado hoy. Sea una respiración relajada, suave, amable. Consciente. Y si entra algún pensamiento en este instante que no esté relacionado con tu respiración, déjalo ir y vuelve de nuevo a esa atención consciente a tu respiración. Una y todas las veces que haga falta. Sigo practicando unos instantes más. Sé paciente. Quédate respirando. Vamos a ir parando, perdón. Te animo a que tomes una inhalación profunda, retengas un poquito el aire con pulmones llenos y sueltes a través de la boca, alargando la exhalación. Y sigas con una respiración nasal. Bueno, la empresa de la cual soy director médico y me honro de ello, que es una Health Company, tiene a gala emitir este informe, la eficacia de incorporar la respiración consciente en la vida cotidiana. Primero, reservar para ti unos minutos cada día. Eso es lo personal, porque incorporar ejercicios de respiración lenta y diafragmática a una rutina puede ser una estrategia muy poderosa para aumentar la claridad mental, la concentración y la productividad. Pero no solamente en la esfera personal, en la esfera laboral. One, la empresa de la cual soy director médico, dice: anima a los trabajadores a tomar descansos breves y conscientes para respirar a lo largo del día, porque puede fomentar un ambiente de trabajo más centrado, tranquilo y eficiente.
lo que en última instancia beneficia tanto al bienestar individual como al rendimiento de la organización. Muchas gracias a todos y buen día. Muchas gracias por haber asistido a este taller. Vamos a dejar un espacio de preguntas que tengáis para que resolvamos, por supuesto. Así que si hay alguna pregunta que queráis exponernos. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Por aquí mi compañero de momento me dice que no. El vídeo de este taller os lo vamos a pasar después para que lo tengáis, lo paséis y bueno, en futuro pues, va a haber otros talleres porque esto es un campo muy amplio. Hemos dado unos cimientos, pero hay una vasta cantidad de herramientas en la respiración que se pueden ir aprendiendo e integrando en nuestro día a día con mucha facilidad. Tenéis también el teléfono de One Health para poder, si tenéis alguna duda también os surge después, por favor preguntarla, incluso os podéis comunicar con el doctor o conmigo también, en el caso que sea necesario, ¿vale? Bueno. Preguntan, Sí. ¿qué es la respiración de coherencia cardíaca? La respiración de coherencia cardíaca es entrar en un estado de coherencia, ¿vale? En un estado estable, armónico, de mi corazón, por sus latidos, de mi cerebro, por las ondas, y por el ritmo de mi respiración. Fijaros, es que los tres grandes, no, el intestino para mí es esencial y el resto de órganos, pero como los tres grandes órganos involucrados en la respiración, corazón, cerebro y pulmones, entran en coherencia, en un mismo estado relajado. Eso es la respiración de coherencia o un estado de coherencia, respiración de coherencia cardíaca. Y normalmente se suelen hacer muchas prácticas, pero se practica mucho en coherencia cardíaca, que por cierto aquí medimos ese estado en una máquina que mide, ¿vale? Con un sensor, va midiendo tu respiración y tus latidos y notas tú cómo entras en un estado de paz y calma. Normalmente la respiración es de 5-5. Inhalo en 5, exhalo en 5. Suelen ser iguales, ¿vale? Las respiraciones. ¿Qué cojo práctica? Empiezo a exhalar en 6, inhalar en 6, exhalar en 6. Y voy aumentando así, ¿vale? Suele ser estos segundos equilibrados. Preguntan, ¿qué se considera como respiración completa? ¿Respiración con suspiro cíclico? La respiración completa, vale, el suspiro cíclico es una herramienta de respiración. Hemos comentado durante el taller de hoy que la respiración completa es la de los 3 factores. Es que se empieza por ahí. La respiración primero tengo que observarla porque si no, no puedo incidir en ella. Pero ya una vez seamos conscientes y observemos, lo que tengo que hacer para que una respiración sea completa es que sea nasal, que sea diafragmática y que sea lenta. Empezamos desde ahí, porque luego la gente que al cual tenéis ya más información por ahí, luego está la respiración yógica completa, ¿vale? Y esto es utilizar toda la caja torácica. No quiero liar mucho, pero esto es cuando inhalo profundo, primero empiezo a coger el aire hacia el diafragma y después sube hacia el tórax y acaba en las clavículas. Y al exhalar es lo mismo. Exhalo desde el diafragma, cerrando caja torácica y bajando clavículas. Y así es una ola, ¿vale? Es una ola que empieza y sube y luego va así. Esto es la respiración completa ya máxima, por decirlo así. Nasal, diafragmática, lenta y utilizando toda la caja torácica. Pero yo tengo que insistir que es que la respiración habitual del ser humano es automática. Y este taller lo que quiere transmitir, y por eso insistimos mucho, es tómate un tiempo para ti de respiración consciente.
que todo lo que hemos dicho Sí. del taller, que te va a beneficiar, hacernos caso. Esto está explotando, esto está iniciándose. Esto va a ser algo en todas las empresas, escuelas y tal, dentro de unos años va a ser algo natural. Innovador, sí. Bueno, nos pregunta la misma persona, Remy, que ha hecho la pregunta, que si es habitual que al principio de un poco de agobio. No, ten paciencia, ten amabilidad contigo. Esto es muy importante. Sea amable contigo. Si tu cerebro parece que quiere respirar de una manera y se angustia, tranquilidad. Sea amable. Amabilidad. Pero sí que es cierto que puede haber, en los inicios de las prácticas de respiración, sí que puede generar un poco de frustración, un poco de, pues incluso este estado que comentaba, pues porque no está acostumbrado el cuerpo a generar esa tensión, utilizar toda la musculatura, articulaciones, espacios, todo, no está acostumbrado el cuerpo. Entonces, por eso el doctor incide en que, y yo también, como terapeuta, y llevo muchos años practicando, que hay que empezar siempre de lo sencillo a lo complejo, siempre de poco y sencillo a más. Utilizar Amabilidad. menos segundos en las respiraciones y luego ya ir ampliando. Esto es clave también. Y abriros a la experiencia. Bueno, comentan también que sería estupendo para el próximo taller hablar de coherencia cardíaca. Fenomenal, y hagamos una práctica también. Si queréis en directo, puedo hacer una práctica. Hay un taller, de hecho, programado con eso. Sí, hay un taller también, pues mandaremos información si estáis interesados, interesadas. Y luego preguntan opinión sobre la respiración para activar la Kundalini, que ahora está tan de moda. Vale. Respiración para activar la Kundalini. Bueno, esto es un práctica. A ver, la respiración es muy amplia. O sea, hay muchas prácticas en respiración para generar distintos estados, en realidad. La respiración Kundalini, en realidad hay muchos tipos de respiración en Kundalini. Es una práctica en yoga, por si no lo conocéis, es una escuela de yoga, un estilo, en el que se utilizan movimiento y distintos tipos de respiración para activar el sistema, ¿no? Despertar la Kundalini, despertar la energía. Si te gusta, te sirve, estás cómoda, cómodo, perfecto, practícalo. Perfecto, practícalo. Pero ten en cuenta una cosa, que durante la práctica de Kundalini es 1 hora al día. Pero ¿qué pasa con el resto del día? Ahí está el tema. ¿Qué pasa? Entonces, nosotros proponemos desde unos inicios unas respiraciones muy sencillas para que tú puedas utilizar en tu día a día cotidiano, en cualquier momento. Pero, por supuesto, prácticas que te sirvan son bienvenidas. Vale, se aconseja 5 minutos al día de suspiro cíclico y la respiración completa todo lo que se pueda. Por supuesto, la respiración completa, todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Y el suspiro cíclico, agarrarlo, tenerlo como una herramienta, efectivamente, en vuestro bolsillo, digo yo también a veces. Te la puedes sacar y la tienes, en cualquier lugar y situación. Y ante cualquier desafío o alerta, practicar la respiración del suspiro cíclico. Yo qué sé, ir a la balanza, ya está en un minuto. Me voy a sentar en un parque y estoy en un minuto con el suspiro cíclico. Y veréis los efectos que tiene sobre el estado de ánimo y la calma. Fijaros que hay un periodo, se llama periodo refractario, que es hay que tener un poco ya de conciencia emocional y corporal, pero es cuando va a surgir una emoción, un enfado, una alegría máxima, va a surgir una emoción, ¿no? Entonces, en ese periodo tienes herramientas de respiración como la 3-6, como la 5-5, como el suspiro fisiológico, como la respiración completa, como observar simplemente mi respiración para ir modulando mi estado. Que no vaya en la mente de manera automática y el cuerpo, sino que de manera consciente, que elija cómo responder. Y elegir cómo responder, la herramienta de la respiración te va a ayudar a cómo responder. No sé si hay alguna pregunta más.
Mi compañero me dice que no, nos dice que no. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber asistido hoy al taller de neurociencia de la respiración. Seguiremos avanzando en esta gran herramienta y esperemos veros en próximos talleres y por favor que sigáis y empecéis, en el caso, a practicar de manera diaria. Creéroslo, que vale la pena. Creéroslo. La ciencia nos apoya. Gracias. Gracias.